Hola, me llamo Aroa y os voy a hablar de Nicolás Maquiavelo, un titán del pensamiento político. Maquiavelo nació en Florencia en 1469, una época turbulenta marcada por guerras, intrigas y cambios políticos. Maquiavelo fue un pensador complejo y controvertido, pero sin embargo no se puede negar su profunda influencia en la teoría política y su papel como uno de los intelectuales más importantes del Renacimiento. Ahora vamos a meternos un poco más en la vida de Maquiavelo y vamos a contar la biografía. Pues Maquiavelo ocupó cargos de gran responsabilidad en la República Florentina durante 14 años, viviendo cerca de la corrupción y la lucha por el poder. Tras la caída de la República en 1512, Maquiavelo fue exiliado y se vio obligado a recluirse en una villa rural. Allí escribió sus obras más famosas, incluyendo El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio. Ahora vamos a meternos un poco más en la vida de Maquiavelo y vamos a hablar sobre su biografía. Su vida podría ser dividida en tres periodos, y cada uno de ellos representaría en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincide con la grandeza de Florencia como potencia italiana. Estaba bajo el mando de Lorenzo de Medici. Florencia ocurrió en 1498, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante toda su carrera, Maquiavelo fue funcionario y ejerció importantes puestos en la Florencia, que fue libre bajo el gobierno de una república, la cual esta república duró hasta 1512, cuando los Medici regresaron al poder y Maquiavelo perdió su puesto. Los Medici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando nuevamente retirados del poder. Este era de Maquiavelo, donde se centró más en su literatura, también de su creciente influencia, pero sin embargo murió semanas de la expulsión de los Medici de Florencia, el 21 de junio de 1527, a los 58 años de edad, sin haber recuperado su cargo. Los pensamientos políticos de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo se considera uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento, pues con su aporte se abre camino a la modernidad y a su concepción política y a la restauración social. Decía que si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, lo primero que tiene que hacer es comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza, siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. En los discursos, Maquiavelo se declara partidario de la República. Partidario tiene dos espíritus contrapuestos, el del pueblo y el de los grandes. Para Maquiavelo es mucho mejor un régimen. Para Maquiavelo es mejor régimen. El mejor régimen es una república bien organizada, aquella que logre dar participación a los dos partidos de la comunidad, para esta manera contener el conflicto político dentro de esa esfera política. Algunas de las obras más importantes de Nicolás Maquiavelo son el discurso sobre la corte de Pisa, en 1499, discurso sobre la provisione del denaro, en 1502, discurso sobre la primera década del Tito Livio, 3 volúmenes que se publicaron entre el 1512 y el 1517. Andrea, que es una comedia que se publicó en 1517. Clicia, que es una comedia en prosa que se publicó en 1525. Del arte de la guerra, que se publicó en 1519 y en 1520. Pero la obra sin duda más importante de Nicolás Maquiavelo es El Príncipe, en la cual nos vamos a centrar un poco más, que se publicó en 1513. El Príncipe, en el origen italiano, es un tratado político del siglo XVI, del diplomático y teórico político italiano Nicolás Maquiavelo. Según la correspondencia de Maquiavelo, una versión parece haber sido distribuida en 1513, usando el título en latín de Principatibus. Sin embargo, esa no se publicó hasta 1532, 5 años después de su muerte. Con esto se hizo con el permiso del Papa Clemente VII. Pero mucho antes de eso, desde la primera aparición del manuscrito El Príncipe, el texto ya representaba una obra controvertida.
Aunque esta obra fue escrita como si fuera un trabajo tradicional en el estilo instrucción de príncipes, en general se acepta que fue especialmente innovador. El Príncipe a veces se dice que es una de las primeras obras de la filosofía moderna, especialmente de filosofía política, en la que considera que la verdadera efectiva es la más importante que cualquier idea de abstracto. También estaba en el conflicto con las doctrinas dominantes católicas y escolásticas de la época con respecto a la política y a la ética. El contenido de esta obra ha sido cada parte del Príncipe ha sido comentada durante siglos y la obra tiene una estructura reconocible. En su mayor parte indica por el propio autor, que se puede resumir brevemente de esta manera. El Príncipe comienza describiendo el tema que manejará. En la primera oración, Maquiavelo usa la palabra Estado para cubrir neutralmente todas las formas de organización del poder político supremo, ya sea republicano o principesco. La forma en la que la palabra Estado adquirió este tipo de moderno de significado durante el Renacimiento, pues ha sido con el objetivo de... Maquiavelo dijo que el príncipe se refería a los principados mencionado que ha escrito sobre república en otros lugares, pero en realidad esta obra mezcla la discusión de las repúblicas en muchos lugares. Y trata a las repúblicas como un tipo de principado y uno con mucha fuerza. Más importante y menos tradicional, distingue a los nuevos principados de los principados hereditarios establecidos. Y resumiendo, es un libro sobre política que habla de los estados y, y tiene pinta de ser muy interesante. Bueno, y con esto termina mi trabajo. Espero que os haya gustado.